Ahora sí. Ahí está. El ejercicio 6 que pasó Valentina recién. Eran 75 alumnos y cada alumno tenía, tenemos la nota de 6 parciales de cada alumno. Entonces las estructuras de control, en este caso recomendada, sería un para de 1 a 75, este para que está acá, termina acá. O sea que vamos a iterar 75 veces, una vez por cada alumno, con esta variable de control. Y adentro, un segundo para. ¿Por qué? Porque cuando i vale 1, nosotros tenemos que iterar 6 veces. Lo que no está bien es esto. Volver a usar la misma variable de control. Porque acá, cuando termina, i vale 6. Y entonces estamos alterando, no estamos saltando el alumno 2, 3, 4, 5. Tenemos que usar dos variables distintas. Por ejemplo, acá ya que los definimos, vamos a definir la variable i, la variable j, y esta es otra variable. Porque cuando i vale 1, j tiene que iterar desde 1 hasta 6, para cada una de las 6 notas, y acumularlas. Cuando termine esta iteración, i vale 2. Y para el segundo alumno, otra vez, 6 parciales, de 1 a 6. Entonces tenemos 75 iteraciones, pero en cada una de ellas 6 repeticiones. O sea, vamos a iterar 6 veces, de 1 a 6, pero lo vamos a hacer 75 veces. Por eso este tiene que ser otra variable. Si no, vamos a estar rompiendo la estructura del para general. ¿Se entiende? Sí, pregunta, profe, ¿esas variables sí o sí hay que definirlas No, esta que está como acá arriba, entero, como lo quieras? espera que me está dando error ahí. Vamos a ver si lo vamos a guardar acá. Vamos a poner la práctica 3, ejercicio 6. Vamos a poner así. Vamos a hacer uno nuevo. Ahí está. Sigue dando error. Ah, ya sé por qué me da error. Falta el... Por el nombre me parece que le da error. Y el nombre y el fin algoritmo también. Sí, el fin algoritmo. Promiedo. Miedo, o sea, no es lo mismo miedo al pro. Es otra cosa. Claro. Vamos a borrarlo por las dudas. Ahora vamos a sacar el acento. Así. Ahí está. Ahora sí. Valentina, ¿te estaban dando esto que estabas haciendo o no? ¿Cómo? ¿Te estaba funcionando lo que mandaste? Sí, sí. ¿Sí? Sí, igualmente Lo que- no pude hacer lo de truncar el valor. Lo de... Lo de truncar el promedio, porque si no me da mucho más para redondearlo. Y también, a ver, me doy cuenta, como que no aceptaría notas 1, me parece. Vamos a ver, el ACUM está en 0. Eso está bien. Ahora no lo vamos a cambiar esto, ¿no? Lo vamos a hacer para 75 alumnos. El principal error acá era este, ¿no? Y vos me preguntabas lo del... La declarar acá arriba. Esa es una buena práctica hacerlo, porque después algunos lenguajes lo exigen, otros no. Incluso acá vieron que si lo declaramos o no, no pasa nada. Es simplemente como para ir teniendo la lista de variables y de qué tipo de datos son, porque por ahí, como les digo, en algunos lenguajes sí lo requiere y está bien, está bueno que nos vayamos acostumbrando. Y acá estás leyendo la nota y si la nota es mayor a 10 o menor a 1, se la volvés a pedir. O sea, estás validando que la nota es entre 1 y 10, y si es así, lo acumulás. Acá tenés otro problema. ¿Qué problema hay? Está bien el acumulador porque estás acumulando las 6 notas, eso está todo dentro del para. Fíjense que está todo dentro del para de 1 a 6. Y para el primer alumno está perfecto. Y calculamos el promedio, lo dividimos por 6 y lo mostramos. Pero ¿qué pasa con este acumulador para el segundo alumno? Me van a quedar las acumuladas las notas del anterior.
Tenés un micrófono medio complicado. ¿Cómo? No sé. se resetea. Claro, este que está acá, este pasaje en cero del acumulador o del sumador, en realidad hay que ponerlo en cero para cada alumno. O sea que el lugar exacto es este. Cada vez que vamos a trabajar con un alumno, el acumulador está en cero, se acumulan los valores, las notas validadas, las 6, calculás el promedio y lo mostrás. Esto mismo lo podrías hacer así, ¿no? Podemos poner acá directamente y esto no, omitir este paso, pero bueno, esos son, como a ustedes les parezca, no es tan importante eso. Sí que tengan en cuenta que tienen que haber dos variables distintas, porque este va a contar cada vez de 1 a 6, y este va a llevar el control de los alumnos, y este el de las parciales. Y este acumulador lo tienen que poner en cero, porque cuando termina de acumular las 6 notas de un alumno y mostrarle el promedio, vienen para acá, y cuando vuelven a acumular ya tienen el acumulador del alumno anterior. O sea que el segundo alumno va a ser mucho mejor que el primero, y el tercero mucho mejor que el segundo, y así, ¿no? Les va a empezar a dar promedios superiores de 10, 20 y demás, no lo cortan más al promedio. Sí, yo había hecho eso y no se me ocurrió ponerlo adentro del para, arriba de todo. Lo había puesto al final de todo, del para. Puse Acá. como el doble, ¿entendés? El doble de texto. Claro, lo puse ahí y arriba de todo. Y acá. Sí. Claro, Le pero va a tranquilamente se funcionar puede igual. poner, claro. Acá lo que hacemos es ahorrar un paso, ¿no? Al ponerlo acá, siempre sabemos que va a empezar con 0 al principio de cada alumno. Acá faltaría la cum también. Profe, ¿y el promedio no hace falta definirlo? Y promedio, sí, no es que va a dar error, pero ya que estamos definiendo, sería definir, ¿O lo define como real? sí, como real. Luego estamos dividiendo como entero, promedio como real. Ahí está. Profe, ¿Sí? yo lo hice mal, pero hice algo que Pero no tan puede mal. ser, pero, no, pero puede ser práctico. En realidad Sí. lo que hice mal fue poner el acumulador afuera, pero lo que hice fue un bucle, un for para mostrar los alumnos con sus promedios. Para el alumno tal número, que sería un for, un i, para el alumno i, tal promedio. Para el alumno i sería en la posición 2, tal promedio y así. ¿Hiciste dos para? ¿Y cómo fuiste guardando el promedio de cada alumno? Si cada vez que terminamos de cargar las notas, eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Cuando ustedes calculan el promedio, si no lo muestran acá, ¿cuál es el problema, digamos, la limitación que tiene este programa? Que tenemos que mostrar el promedio del alumno, ¿no? Su promedio es, o acá si quieren, el promedio del alumno. Lo de Leo estaba bueno, pero creo que le Claro, faltó. pero yo al hacer mal el acumulador, ya como vi el Igual error, me quedé con ese error, entonces si lo hubiera hecho ahora no lo voy si lo hubiera hecho con hacer hasta, sí te hubiese dado. Pero es lo que tienen que enseñar hoy, dijo. Ahora Claro, lo que pasa es que vamos a compartir el Creo que el taller. gran problema es que no podés, o sea, al menos que crees 75 variables, no vas a poder guardar las 75 Claro. notas como para poder Claro. mostrarlas con un for. Tenés que mostrarlas al final de todo el proceso y después se vuelve a resetear. O sea que por cada alumno, una vez que se termina el proceso, tendrías que mostrarlo después y ahí se vuelve a iniciar. Claro, yo estaba con lo mismo. Profe, para hacer eso de, por ejemplo, mostrarlo al final, habría que hacer un arreglo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa distinta. Eso es lo que vamos a ver ahora, exactamente. Claro, ahora sí, Ah, con una bien, bien, ya claro, está. porque sí, yo probé con el para y con el for, o sea, De la con el misma for y manera. me fue imposible. No. Nosotros estamos trabajando por ahora con variables simples y estas estructuras de control, el para, el hacer mientras, o el for, el while traducido a un lenguaje, pero llega un momento que vamos avanzando en queriendo hacer cuestiones cada vez más complejas y, por ejemplo, este ejercicio, ahora lo vamos a ejecutar, vamos a hacer 3 alumnos y 3 parciales cada alumno, ¿no? Así no hacemos tantas. Por lo tanto, acá lo tenemos que dividir por 3. El promedio de cada alumno. ¿Estamos? Así lo podemos probar acá de manera acotada.
acá me dice, ingrese la nota, bueno, vamos a poner los parciales, así lo hacemos más genérico, y obtenga su promedio. Es que tengo una especie de venta, ¿no? Acá está como vendiendo el programa, Valentina. Ingrese la nota de los parciales y obtenga su promedio. Por ejemplo, vamos al caso de cualquiera de ustedes. A ver, ¿quién quiere ser evaluado en este momento? Indy. Entonces vamos a poner 10, Un 10, 7. Bueno, 9. No, ahí están los 3 parciales. Si, supongamos que acá me equivoco, pero vamos a poner acá un mensaje. yo puse eso de que solamente se podía ingresar de 10 para abajo. No puse que se puedan más de 10. Tipo, se hacían los vivos y ponían un 11, capaz que no sé, un Porque 17. supuestamente no, ahora es del 1 al 10, ¿no? Lo habían puesto así Ahora en del el 1 al 10. ministerio. Exactamente. Vamos a poner acá el indicador del alumno para que nos vaya guiando. Vamos a poner nota. Vamos a hacer así. Nota J. Este va a ser cada una de las notas, ¿no? Que vamos a ir cargando para saber dónde estamos cargando. Y acá vamos a poner, esto lo vamos a poner afuera, porque este sería como el título del programa, para que no se repita para cada alumno, pero sí vamos a poner un mensaje acá adentro, por cada alumno. Vamos a poner así, alumno, número, y. Ahora ya se complica escribir, ¿eh? Vamos a mostrar así. ¿Está? Para ver, para el alumno 1, que me vaya pidiendo la nota 1, 2 y 3. A ver si quedaron bien los cartelitos. Bueno, este es el título, ¿no? Alumno menor 1, igual a 10, ¿no, profe? nota 1. La validación esta, ¿qué opinan? ¿Está bien o está mal? Vamos a probar. Si yo pongo, me equivoco, uno sacó un 1 y me equivoqué y puse un 11, ahí me la vuelvo a pedir, ¿eh? No cambió la nota. Si pongo un 0, me lo vuelvo a pedir. Si pongo un 1, ahí estaría bien. Y ahí paso a la nota 2. ¿Por qué está bien esto? Que lo habíamos visto en la clase pasada. Porque esto va a ser verdadero cuando esté mal. Porque es el hacer, mientras que esto sea verdadero, yo se lo vuelvo a pedir. O sea, si la nota pasa de 10, si lo quieren escribir al revés, ¿no? En orden invertido es lo mismo. Si la nota es menor a 1 o la nota es mayor a 10, quiere decir que está mal. Por lo tanto, se lo vuelvo a pedir. Quiere decir que la validación que hizo Valentina está bien. Y acá ingresé un 1. Vamos a poner un 3 y un 4. O sea que el promedio sería más o menos 4 y 3, 7 y 1, 8, dividido 3, 2 y algo. 2,67. Pero sale el mensaje acá. Si yo no lo muestro en este momento, y ahí me paso para el alumno 2, ¿no? Porque viene el para, y ahora en vez de 1 pasa a 2. Por eso estamos parados acá. En esa línea. Y el J tiene que volver a empezar de 1 a 3. Entonces esto se va a repetir 3 veces, pero para el nuevo valor de I. Cuando el I valía 1, J iteró desde 1 a 3. Ahora para el I valiendo 2, J vuelve a iterar para 1 a 3 porque tengo, en este caso, haciéndolo de manera resumida, 3 parciales por alumno. Y ahí me vuelve a pedir la nota 1, vamos a poner, no sé, un 5, ¿qué nota baja están sacando? Un 6 y un 7, y ahí me tiene que dar promedio 6, ¿no? El punto medio entre los 3 valores. Y ahí está el promedio 6, del alumno 2. Vuelve a dar, a iterar el para, y ahora estamos con I en 3. Y se vuelve a inicializar esto. Por eso es importante poner en 0 el acumulador, y no nos queda otra que mostrar acá. Porque si no lo mostramos en ese momento, ya pasamos a 0 el acumulador y volvemos a ingresar las nuevas notas, o sea, las notas del nuevo alumno. Lo anterior, si no, en ese momento no lo mostramos, lo perdemos, con lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Entonces, si sacamos 9 y 10, va a dar un promedio de 9,67, no, 9,33. Ahí está. Y ahí termina.
porque el I llegó Yo hasta lo 3. hice con los nombres de los alumnos, o sea, que ingrese el nombre del alumno y ponga el, tipo, por ejemplo, Inti Clar, el promedio que sacó es tanto. Bueno, está bien, O está más sea, no lo completo. puse con el, sí, bueno, qué sé yo, lo puse con eso. Pero el mostrar está acá. O sea, la pregunta Sí, es, sí, sí, sí. las dudas que le puede haber surgido a alguien, o a algunos que ya me la plantearon, es ¿cómo hago para mostrar los promedios al final? Que yo haga toda una carga primero y mostrar acá. Si yo tengo 75 alumnos y los quiero mostrar, o vamos a seguir con el ejemplo de los 3, total es lo mismo. Si tengo los 3 alumnos, pero quiero mostrar al final de todo el promedio de cada uno de los alumnos calculados. ¿Qué estructura de control usaría? Mientras. Porque ¿sabés o no sabés la cantidad de alumnos que hay que mostrar? Y si no sabe, sí. En realidad si lo sabes, sí. Sí, Pero si no sé, ¿y lo es sabés o un no en tema. este caso, no? Y no te lo dice el No, ejercicio. estamos yendo más allá del ejercicio. Ahora el ejercicio terminó acá. Ahí está resuelto el 6, con los 2 para, todo bárbaro. Ahora vamos a empezar a mejorarlo, y que nos va a dar pie para ver un tema nuevo. Si quisiésemos mostrar todos los alumnos que vamos calculando acá, si hubiese una manera de guardar en algún lado todos los promedios, ¿qué estructura de control usarían acá abajo para mostrar todos los alumnos con sus respectivos promedios? Un par. Un para, Sí, ¿no? un Porque para, si digo, es eso. justamente sabemos que si hay 3 alumnos, o 75, que vamos bien en el enunciado, sabemos que un para. Y tenemos que mostrarlo. Ahora, ¿qué hacemos para mostrar acá? Si hay 75, y acá hay 6, y acá lo dividíamos por 6, acá tendríamos que hacer un para de 1 a 75 para mostrarlo. Si lo tuviésemos que mostrar todo al final, no a medida que lo vamos calculando, ¿qué tendrían que hacer? Por ejemplo, acá adentro, cosa que ahora lo vamos a evitar, pero con lo que conocemos hasta ahora. Y creo que lo dijeron por ahí Un antes. acumulador, algo así. No. No, ir guardando En cada una uno en una variable. variable distinta. No, y no, Hay que pasar por todos los alumnos. Digamos. Sí, vamos a pasar por los 75 alumnos, por lo tanto, ¿cuántos promedios vamos a tener? 75. 75, ¿no? Como que tendríamos que tener 75 variables acá. El promedio 1, Claro. le pondremos así. El tema es Y después ¿Un tendríamos que arreglo poner a eso? el promedio 2, ¿no? Y así sucesivamente. El acum va cambiando, ¿no? Pero nosotros Claro. tenemos que guardarlo en variables distintas si quisiésemos mostrar. Y acá tendríamos que mostrar, no haría un para, porque tendríamos una lista de 75 variables. Entonces vienen Y un I mañana más y nos 1, dicen, ir sumando a 1. ¿Cómo? I más 1 o algo para ir sumando a 1, digamos, arrancar de un número. Un contador del I, sería. por ejemplo. Profe, ¿no Contador, sería mostrar. un para con pasos? Pero con el I sería sobreescribiendo. Nosotros queremos calcular acá los promedios, no mostrándolo a medida que lo hacemos, esa es una manera de hacerlo, pero ahora queremos hacer un programa mejor, que se calcule todo acá en el medio, pero después salga como un listado, ¿no? Como un reporte, y salgan los promedios de los 75 alumnos. Con lo que saben hasta ahora, la única manera sería armar 75 variables acá. Sí, el tema es cómo no hacerlo con 75. Me voy a preguntar si la respuesta era con algo que ya sabíamos. Yo capaz le pregunto, pero creo que está mal. ¿No es un para con pasos? O sea, es hacer para cada alumno que vaya mostrando. ¿No? Porque lo que queremos mostrar es el promedio, los 75 promedios acá abajo. Necesitaríamos 75 bien, variables. pero nos queda otra que hacer 75 variables, ¿no? Y una vez que lo terminamos y se lo entregamos, decir, uy, nos duplicaron la cantidad de aula, ahora son 150 alumnos. ¿Y qué van a hacer? Tienen dos Che, volvé loco. pero se dedican Y a a mí otra se me cosa. ocurre, profe, o un arreglo o un objeto. Ajá. ¿Y alguien sabe lo que es un arreglo? No lo dimos todavía. No, sí. Yo también. Bueno, a ver, ¿me dictan entonces? No, bueno, ahora les vamos a explicar al resto de la comunidad de primer año. Hay variables, hasta acá venimos trabajando con variables simples, ¿no? Un tipo de datos adentro. Pero una pregunta. Sí. Disculpe que le interrumpa. Pero, o sea,
para hacer esto que usted pide, sí o sí tiene que dar esto nuevo, ¿no? No había otra forma, Claro. con lo que ya sabíamos. Ah, listo, Sí, listo. la forma es tener 75 variables. Claro. Ah, Claro. listo, listo. Y Estamos, queda una lista Con acá. el array lo simplificás. Y acá tenés, no es necesario el para, porque ya tenés las 75 variables y tenés el mostrar de las 75. Claro, o sea, la te queda un semana choclo. siguiente de implementado el programa, nos cambian y hay más alumnos. ¿Y qué tenés que hacer? Más variables, y así, serían inmanejables. Entonces, obviamente que nosotros vamos a ir viendo nuevas herramientas a medida que vamos avanzando. Y ahora la idea sería, así como existen variables, que de un determinado tipo de datos yo en cada momento guardo un solo valor, el acumulador, esta variable en un lugar en la memoria está tomando un valor que se va acumulando las notas. Y después en algún momento se lo paso a 0. Y pierdo ese acumulado, pero porque previamente lo mostré o lo asigné, pero siempre en la variable acum hay un único valor. Lo mismo en la variable nota. Cada vez que leo una nota se pisó lo que había antes y obtengo la nueva nota. Por eso lo tengo que ir acumulando acá, porque si no lo voy perdiendo. Como la materia se llama lógica y estructura de datos, las estructuras de datos que vimos hasta ahora, o sea, dónde guardar los datos, son todas variables simples, o sea, pueden almacenar un único valor. Existen otro tipo de variables, que son variables compuestas, como por ejemplo los arreglos, se llaman arreglos o arrays en el lenguaje de programación, y la idea es definir en una variable, por ejemplo, una variable nota, yo no quiero guardar una única nota, sino quiero guardar múltiples notas. Entonces ustedes, a ver, vamos a hacer acá una búsqueda de imágenes, ya que tenemos la magia de la virtualidad. Esto sería un arreglo. Acá, La variable deja de tomar un único valor, sino que va a empezar a tomar múltiples valores, bajo el mismo nombre. Hay algo un poco más ilustrativo. Esperen un cachito. Vamos a mostrar algo. Si no me acuerdo, tenía una imagen por acá. El array es una variable, pero en vez de tomar un solo valor en la variable, puede tomar múltiples valores. Por ejemplo, esto. Si yo quiero guardar en mi variable, se llama sueldos, hasta ahora nosotros guardamos un único sueldo, que puede ser entero o real, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero guardar 5 sueldos? Lo podría hacer, pero tengo que declarar y dimensionar esta variable y darle lo que se denomina una dimensión, o sea, darle una dimensión de 5 para decirle que en la variable sueldos no voy a almacenar un único valor siempre, sino que puedo almacenar hasta 5 valores. Por un lado la tengo que dimensionar esa variable, o sea, hacerla, convertirla en un arreglo, y por otro lado voy a poder acceder a cada uno de esos valores por medio de lo que se denomina un índice. Un índice es entre corchetes y mediante un número, un entero, que en la mayoría de los lenguajes de programación empieza en 0, acá en pseudocódigo lo podemos hacer a nivel de 1 para que no se confundan tanto al principio. Cuando yo armo el nombre de la variable y entre corchetes el número 1, quiere decir que estoy accediendo a la primera celda, a la primera casilla, el primer valor de sueldo. Y si le pongo un 5, accedo a ese número. ¿Estamos? A la posición 5. Típicamente, cuando nosotros trabajamos con un arreglo, como sabemos la cantidad de posiciones en la cual la dimensionamos, para poder cargarlo, por ejemplo, si quisiésemos cargar todas las notas de un determinado alumno, y sabemos que son 6, dimensionaríamos la variable nota con una dimensión de 6, si bien la dimensión es una única dimensión, porque hay arreglos unidimensionales, que lo pueden ver así como una fila o como una columna, pero también después existen arreglos bidimensionales, tridimensionales. Nosotros vamos a trabajar con los unidimensionales por ahora. Entonces, por un lado, tenemos que definir a la variable como un arreglo, de cuántas posiciones definirla, porque eso va a hacer que el lenguaje después reserve esa cantidad de memoria necesaria como para que podamos guardar todos esos valores. Y después, habitualmente, por ejemplo, a través de una estructura de control como el para,
podemos hacer una iteración de 1 a 6 e ir llenando cada uno de estos casilleros pidiendo los valores. Y con el mismo para podemos mostrarlo. O podemos ir accediendo a cada uno. Vamos a hacer un ejemplo acá. Este lo vamos a continuar después. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de arreglo. Vamos a suponer que queremos dimensionar. Vieron que nosotros teníamos la palabra definir. Esto lo usamos para acá en el pseudocódigo para definir variables simples. Por ejemplo, definir la variable i como entero. Esa variable que usábamos en el para. Pero podemos definir una variable notas y le tenemos que decir cuántas notas quiero guardar. Supongamos que queremos guardar 5 notas. ¿Qué diferencia hay entre i y notas? I siempre va a guardar un valor a la vez. En cambio, esta variable puede llegar a almacenar 5 valores de manera simultánea en la memoria. ¿Cómo podríamos hacer para cargar notas? Una estructura habitual para interactuar con estos tipos de variables es el para, ¿no? Podemos hacer un para que vaya desde 1 hasta 5. Va a ser, y el fin para. Y supongamos que queremos cargar las 5 notas. Bueno, acá tenemos el leer, notas. Si nosotros quisiésemos leer la nota 1, pondríamos así. Si queremos leer la nota 3, lo haríamos así. Pero habitualmente le podemos poner así. Entonces, de esa manera estamos cargando, en vez de tener 5 variables independientes, en una única variable, y que muchas veces los valores de eso están relacionados, como por ejemplo quiero cargar las 5 o las 6 notas de un mismo alumno, podría llegar a tener esta estructura. Y de esta manera los cargo. ¿Cómo hago para acceder a una nota? Yo podría hacer, por ejemplo, mostrar, ¿sí? Y puedo acceder a una nota individual haciendo notas en la posición 3. Si bien acá puedo cargar las 5 notas, puedo acceder a cualquier nota haciendo esto. Y de esa manera voy a ver la tercera nota que cargué. Y por supuesto que la puedo utilizar como cualquier otra variable, tanto asignándole valores. Si después quiero cambiar la nota 1 y la inicializo en 0, puedo hacer esto. Entonces, y si yo, por ejemplo, profe, variable, ¿sí? Quiero, bueno, ingresar 5 notas y ver cuáles son las aprobadas. Ahí hago todo eso, lo hago en leer, por ejemplo. Cargás las 5 notas. Antes nosotros no teníamos hasta ahora lo que hacíamos era esto. Teníamos que ir haciendo el cálculo a medida que íbamos leyendo, ¿no? Por ejemplo, si nota era una variable común, hacíamos leer la nota, poníamos si nota es mayor o igual a 6, entonces contamos, ¿no? La cantidad igual a cantidad más 1. Y acá definíamos como contador. La variable nota también era una variable entera. Esto no existe. Leíamos la nota, contábamos, y así por cada una, ¿no? Cuando terminaba, mostrábamos C. La variable C. ¿Estamos? Esto lo vamos a comentar ahora. Sí. Profe, como máximo puede tomar 5 valores. No. Este es un ejemplo. Puede tomar lo que ustedes quieran. Miles y miles pueden tomar. El límite va a estar dado por la capacidad de la memoria RAM o el del lenguaje que admita, pero pueden tomar. ¿Eso también entra, profe, no en el parcial? Absolutamente. Absolutamente la concentración a full tiene que estar. Esto y lo que vamos a ver después. Hoy tenemos hasta las 11, así que no hay problema. Bueno, definíamos la nota. El i, que es la variable del for, el c, que es mi variable de contador. Acá tenemos que poner la variable contador en 0. Y después lo mostramos. Esto lo podríamos hacer con lo que sabíamos hasta ahora, ¿no? El problema es que cada nota que cargábamos la perdíamos. Si después más adelante nosotros quisiésemos hacer una manipulación de estas notas,
o quisiésemos ver el listado de las notas ordenadas de menor a mayor o de mayor a menor, y tendríamos que seguir trabajando con esas notas, sería imposible. O tendríamos que tener 5 variables independientes. Pero después, si queremos trabajar con cientos de notas, no lo vamos a poder hacer. Vamos a probar este, y después lo hacemos con arreglo, y después vamos al otro ejercicio, ¿no? Vamos a hacer una prueba acá. Entonces vamos a cargar las notas. Acá no la estamos validando la nota, ¿no? La estamos leyendo directamente. Ponemos 6, 7, 8, 2 y 9. Si lo hicimos bien, nos tendría que haber contado 4 de estas 5 notas. Y ahí nos mostró 4. ¿Cómo podríamos hacer esto sin tener que ir pisando cada una de las notas individualmente? Sino que las queremos tener guardadas a todas las notas y después trabajarlas, porque queremos hacer muchas más cosas con estas notas. Bueno, la alternativa es esto, una dimensión, hacer un arreglo unidimensional, en este caso de 5 notas, ya no vamos a usar esta variable. Por supuesto acá le pueden poner notas si quieren, ¿no? El nombre es el mismo criterio para poner cualquier variable. Tiene que ser letras minúsculas, mayúsculas, guión bajo, números, que no empiecen con números, que no sean palabras reservadas. Y ahí definimos un arreglo. O sea que es una variable compuesta, una variable que puede admitir múltiples valores, de acuerdo a la dimensión que yo le dé. Después, en los lenguajes de programación, hay algunos que son así estrictos, y yo tengo que dimensionar previamente el arreglo, y es más, son muy estrictos, y el tipo de datos de las variables que yo pongo acá tiene que ser el mismo, o sea, guardar solo enteros, siempre, o solo reales, por cada arreglo que yo defino. Hay otro lenguaje, como en JavaScript, que no, que esto puede ir creciendo en el tiempo, a medida que en el tiempo de ejecución del programa yo puedo ir haciendo cada vez más grande o más chico el arreglo, se va autodimensionando, e incluso puedo ir mezclando. Por ejemplo, en la posición 1 poner una letra, en la posición 2 poner un entero, en la posición 3 un real, y puedo mezclar los tipos de datos dentro del arreglo. Nosotros ahora vamos a ver el concepto básico, que es una variable que admite múltiples valores, y por ahora vamos a suponer que todos los valores, la dimensión se llama estática, porque está definida previamente al comienzo del programa, y cada uno de los valores que voy a guardar acá van a ser del mismo tipo de datos. Como por ejemplo, vamos a agrupar notas, o en el otro caso vamos a agrupar promedios. Entonces, profe, podemos leer una las consulta, notas. disculpe. Sí. No, quería consultar si cuando uno quiere acceder a algún casillero de los arreglos, digamos, adentro de los corchetes, ¿se puede poner un mostrar para que lo ingrese el usuario? ¿O cómo sería la sintaxis esa, digamos? Adentro de los corchetes. Acá dentro de los corchetes es una posición, es un número entero que va de 1 hasta el tamaño del arreglo. Claro, sí, mi pregunta es, por ejemplo, en caso de querer pedirle al usuario que ingrese qué nota quiere ver. ¿Y no debería mostrar la posición donde está esa nota? Ah, ¿qué posición quiere ver? Ah, sí, Claro. sí, sí, por supuesto. Vamos a hacer ahora eso. Porque una vez que Sí, la tenemos almacenada, ya podemos hacer lo que querramos, ¿no? Es mucho más flexible. Digamos. Esto sigue igual, porque tenemos que contar. La diferencia que acá vamos a cargarlas a todas las notas. No se van a ir pisando. Por supuesto que si yo repito el índice, ahí sí se me van a pisar. Pero si como el índice lo voy variando, yo puedo tener en este caso 5 notas distintas cargadas en simultáneo. Una en cada posición. La posición 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. A partir de ahí, ya puedo empezar a trabajar con estas 5 notas. Porque ya las tengo a todas en memoria y no las perdí. Entonces las puedo ordenar. Vamos a ver cómo son los algoritmos de ordenamiento también. Si bien en algunos lenguajes existe la función o el método sort, que le pongo que me los ordene solito, ustedes no todos los lenguajes lo hacen. Entonces deberían saber ordenar todos los elementos del arreglo, porque acá las notas están desordenadas. Y cómo sería de mayor a menor o de menor a mayor. Pero bueno, vamos a suponer que las notas las tenemos acá. A partir de ahí yo podría, lo que queremos hacer era contar cuántas están aprobadas, ¿no? Y acá es lo mismo. Si podemos volver a repetir el para, notas en la posición I, lo borré, ¿no? Sí. Si llega a ser mayor o igual a 6, esa es la diferencia, ¿no? Yo ahora puedo recorrer, esta variable I la puedo usar porque ya terminó este para, la estoy reusando, otra vez de 1 a 5, pero estoy recorriendo el arreglo. Si llega a ser
mayor o igual a 6, cuento en 1, este contador. Es la misma estrategia de solución que antes. Y mostramos C. Vamos a probarlo así. Va a funcionar igual que antes. La diferencia es que ahora esto me sigue quedando en la memoria cargado y yo puedo seguir haciendo otras cosas. Como por ejemplo, vamos a probar acá y después hacemos lo que nos pidió su compañero. Entonces vamos a cargar 7, 8, 5, 6, 9 y aprobaron 4. ¿Estamos? Estos 5 valores ahora me quedaron cargados. Yo podría volver a mostrarlos acá. Si lo quisiese mostrar, podría hacer esto. En vez de leer nota, puedo mostrar. Siguen estando cargadas ahí y me las va a ir mostrando. Primero que me muestra cuántos aprobaron y después puedo seguir viendo todo lo que está cargado. Entonces, vamos a poner 7, 8, 9, 5 y 6. 7, 8, 9, 5 y 6. Y ahí... ¿Qué pasó? Ah, saqué el mostrarse. Avisar. Hice todo un cálculo con la variable 6, después no mostramos la cantidad. Profe, ¿por qué hizo un para mostrar todas las notas? Y porque tengo 5. Porque quiero mostrarles que sigue estando Claro, esto se va el arreglo repitiendo. cargado. Ah, ok, gracias. 7, 8, 9, 5 y 6. Ahí cargué el arreglo notas, estamos acá. Cuando le doy Enter, este número 4 que está acá son las 4 aprobadas, ¿no? Este mostrar C es el número 4. Y después volvimos a mostrar todas las notas, en el mismo orden en que fueron ingresadas, ¿no? Alguien ahí podría decir, preguntarle al operador que me diga el orden, la posición. ¿Qué nota quiere ver? Y podríamos hacer, mostrar notas, y el índice ahí, ¿cuál sería? Si yo me dice, no, quiero ver la nota que carga, la nota 4, la que está en la posición 4. Y te pone que muestre la posición 4. El índice sería la variable post. Exactamente. El índice sería la variable post. Y así todas las cuestiones que se le puedan llegar a ocurrir. No le gustan los paréntesis. Por supuesto que esto lo podemos validar, ¿no? Que post esté entre 1 y 5, en un hacer mientras. Y así lo vamos completando. Entonces vamos a cargar, por ejemplo, las notas 7, 8, 9, la 10 y la 1. Vamos a tener 4 notas aprobadas, que es este numerito que está acá, y acá estamos parados en este. Queremos leer la posición. Si yo quiero ver lo que saqué en la posición 5, si es malo, me va a mostrar el número 1. ¿Por qué me muestra el número 1? Porque yo acá estoy indicándole en qué posición quiero ver la nota. Entonces, como le puse un número 5, notas en la posición 5, adentro tiene cargado un 1. Este es el índice, la variable post, y 1 es el contenido de notas corchete 5, en este caso. Y si le pones, y si le pones un 6 en la posición, eso es lo que nos debería ¿qué te pasar. sale? Por eso están Claro, las eso no te validaciones. tendría que pasar. Sí. Para eso están las validaciones. Entonces yo tengo que poner, hacer leer post, mientras post sea menor a 1 o post sea mayor a 5. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que adentro del arreglo tengo, mientras que creo que era. Ahí está. Adentro del arreglo tengo habilitadas 5 posiciones. Si no, me estaría dando un valor fuera de rango. Vamos a hacer una prueba, ¿no? Vamos a ponerle 6, a ver qué hace el PCInt. 5, 6, 7, 8.
Hay 3 que aprobaron, porque hubo un 4 y un 5 acá. Y como ustedes son malos, le quieren meter un 6 acá. Y les da un error, ¿no? Y es fuera de rango. Esas son las cosas que no deberían poder pasar. Incluso te dice acá de 1 a 5. Muy bien, todo lo que hicieron este programa. Porque está mal hecha la validación, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Nunca va a pasar que salga fuera de rango. Cuando ustedes hagan un programa, van a ver que si se les sale de rango un arreglo, aparece el relojito de arena, queda pensando ahí el ordenador, y otros dan el error inmediatamente, pero bueno, son errores que pueden pasar, nos pueden pasar. Dependiendo del lenguaje, si hubiese sido un lenguaje que no trabaja con dimensiones fijas, sino que es autodimensionable, acá en la posición 6 a veces o te muestra un valor nulo o te muestra un 0, depende cómo funciona cada lenguaje, el tratamiento que le da a los arreglos. Pero en general, lo que buscamos es eso, tener en una única variable la posibilidad de almacenar múltiples valores. Ahora que saben esto, ¿cómo podríamos hacer para mostrar las 75 notas? Yo pondría en las 75 promedios, yo pondría una variable promedios, le podemos poner porque sabemos que son muchos, y acá le podemos poner un i. ¿Sí? El tema es, falta el pequeño detalle, calcular lo que está acá adentro y por supuesto, dimensionarlo acá, ¿no? Vamos a dimensionar promedio 75. Así es. Ya lo dimensionamos, ya tenemos en la variable, esto no deja de ser una variable, la diferencia es que es una variable compuesta que es capaz de almacenar múltiples valores, en este caso 75. Y por eso lo vamos a mostrar acá. O sea que ya la tenemos declarada al arreglo y lo estamos mostrando. ¿Qué nos está faltando? Llenarlo, ahora está vacío. El momento de calcular eso es acá. En vez de mostrarlo como hacíamos antes, nosotros lo queremos ir calculando, que quede guardado, porque después queremos seguir trabajando con los promedios. Y buscar todos los promedios mayores a 6, buscar el máximo promedio para darle una medalla, bueno, y así podemos hacer después lo que querramos, porque los tenemos todos guardaditos acá adentro. ¿Cómo podemos hacer para, en vez de mostrarlos, guardarlos? Ahí pienso que promedios, o están promedios, y ahí le pones, creo que era ahí, arriba. Entonces lo va guardando, depende de la posición. Claro, porque vamos a tener un promedio por alumno. Por eso definimos 75 promedios. Y justo esta variable ahí, están muy relacionados los arreglos con los para, o los for, porque sabemos en este caso, para este tipo de trabajo, este tipo de arreglos con los que trabajamos, que son de dimensión fija. Por eso es muy útil la estructura para, que justamente sabemos que la utilizamos cuando tenemos una cantidad conocida de veces. Y este número es conocido. Entonces, como estamos iterando para un alumno, y cargamos todas sus notas y las acumulamos, previo a haber puesto el acumulador en 0, antes de seguir trabajando con el próximo alumno, lo que podríamos hacer es que en el promedio, en la posición 1, justamente en el alumno 1 con el que estamos trabajando, hacemos este cálculo. Que es el cálculo que sabemos que está funcionando, porque es el acumulador de notas, de las 6 notas, dividido su cantidad. Las notas por ahora nosotros no las queremos individualizar, sino también podríamos tener otro arreglo, pero por ahora nos sirve así. Y acá se va a guardar el promedio del primer alumno. Hay que sacar el... Claro, eso es así. El 6 no sirve. ¿Por qué? ¿Cómo sacamos el promedio? Ah, porque es hasta 6 el puntaje del... Yo pensé que era la cantidad de alumnos. Me confundí yo. Ya entendí. No, no es el puntaje, ¿eh? 75 es la cantidad de alumnos. 6 son los parciales. La nota está acá. La nota se acumuló. Los parciales son 6. Fuimos acumulando las 6 notas, pero es un sumador este. Cuando terminamos de acumular las 6 notas, la manera de sacar el promedio es dividirlo por 6, porque son 6 parciales. Es sobre los 6 exámenes, claro. Exactamente. Gracias. Entonces ahí tenemos el acumulador dividido 6. Y lo guardamos. Y venimos para acá, ahora el IE estamos en el segundo alumno, por lo tanto esto es lo que habíamos aprendido, de tener la precaución de acumular en 0, de inicializar en 0 otra vez el acumulador o el sumador, y volvemos a cargar las 6 notas y las acumulamos. Cuando llegamos a esta parte,
acá tenemos la suma de las notas de los parciales del segundo alumno. Calculamos el promedio, pero se lo asignamos al I2. Y así con cada uno de los alumnos. Por lo tanto, en esta variable, y con esta única línea de código, en esta variable promedio, en la posición 1 vamos a tener el promedio del alumno 1, y en la posición 75 el promedio del alumno 75. Las tenemos todas cargadas. Por eso después vamos a poder mostrarlas al final, o hacer lo que querramos con estos promedios, ¿no? No solo mostrarlos, sino, como les decía, buscar el promedio mayor, el menor, ordenar los promedios, darlos vueltas, ver el promedio más frecuente, todo lo que ustedes puedan llegar a imaginarse, lo que podemos trabajar con 75 valores reales que están guardados acá adentro. Para probarlo vamos a hacer 3 alumnos, 3 parciales. Por lo tanto, acá lo vamos a dividir por 3. Y acá vamos a mostrar 3 alumnos nada más. Profe, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba este tipo de arreglo? ¿Era unidimensional? Unidimensional, es una sola dimensión. Es como un vector en álgebra. No sé si, bueno, ustedes no dan mucha matemática ahora en primer año, ni en segundo tampoco. Imagínenselo como esto, ¿no? Una sola dimensión. Si estuviésemos trabajando en 2 dimensiones, serían una matriz. Ya me sale en JavaScript. Sería esto. No solo tenemos una lista de 5, 75 o lo que sea, sino tenemos filas y columnas. Y podemos almacenar todo esto. Tenemos doble entrada. Por lo tanto, en los corchetes van 2 índices, el de la fila y el de las columnas. Y eso nos permite hacer otro tipo de algoritmos más complejos. Y si cada uno de estos se va repitiendo en el plano, tenemos 3 dimensiones: las filas, las columnas, y la tercera dimensión, que sería cada una de estas matrices. El espacio. Y el espacio, exactamente. Y si alguien grafica la 4ª dimensión, sacas un premio. Yo no pude hasta ahora. Bueno, pero vamos con esto. Tenemos 75 valores, pero imagínense los que están uno a continuación del otro, ya sea como fila o como columna. Pero es una sola dimensión. Una sola lista de valores. Bueno, acá lo que hice fue acotarlo a 3 para que sea más práctica la prueba, con la precaución de dividirlo por 3, porque hay 3 exámenes nada más por alumno. ¿Hasta ahí estamos? Profe, perdón. Otra pregunta más. En el arreglo, adentro de los corchetes, en vez de ingresar un número nosotros mismos, también se podría ingresar una variable, ¿no? Para que lo ingrese el usuario, ¿no? No. Eso depende en general. Así como estamos trabajando, hay algunos lenguajes que no lo permiten, porque no es variable la dimensión. Porque primero se declara, se reserva la memoria, y después se trabaja con eso. Entonces, cuando nosotros tenemos que declarar y reservar memoria para un arreglo, primero lo tenemos que hacer de esta manera. Hay otros lenguajes que sí lo permiten. Entonces nosotros en JavaScript vamos a poder hacer esto, por ejemplo. Lo dejamos así, y después, en base a, acá ya me está dando error, nosotros decimos, en base a un determinado criterio, ya sea que lo ingrese el usuario, porque lo estamos capturando de la base de datos, lo que sea, un determinado número, que tiene que ser entero, y ahí es donde vamos a trabajar y dimensionar. O vamos a ir ingresando valores con un mientras, por ejemplo, y no sabemos cuántos son, pero lo vamos poniendo. En realidad en JavaScript, en la mayoría de los lenguajes, el índice arranca de 0. En la primera posición en el 0, la segunda en el 1, y así hasta que agotemos. Supongamos estamos consumiendo datos de una planilla Excel y lo estamos levantando en otro programa, y se va agrandando el arreglo solito. Pero eso no todos los lenguajes lo permiten. Eso se llaman, son arreglos dinámicos, porque van cambiando dinámicamente, son flexibles y van creciendo a medida que el programa se va ejecutando. Pero a los fines prácticos la ejecución es la misma. Lo que estamos haciendo acá es darle una dimensión previa, en este caso vamos a hacerlo de 3, y por lo tanto ahí sí estamos seguros de poder usar esta estructura. Hay lenguajes que solamente trabajan con dimensiones fijas. Después tienen otros tipos de estructuras de datos, como las listas y otras demás, para hacer otras cosas más complejas. Pero bueno, vamos de a poco. Bueno, tenemos que probar esto, ¿no?
Antes andaba la versión tradicional con esto, mostrando. Ahora lo que queremos hacer es calcularlos a todos y después recién mostrarlo a modo de listado y después sí podríamos, como les digo, que en la memoria queden para seguir trabajándolo. Entonces vamos a cargar la nota. Habíamos puesto uno que había andado muy bien, 10, 10 y 9. Acuérdense, el primer promedio tiene que ser el del alumno 1, un 9,67, según 66 periódico. Y ahora no tenemos más el mostrar, ya estamos cargando las notas del alumno 2. Bueno, vamos a poner todos 5. Así sabe que el alumno 2 va a tener promedio 5. Y el alumno 3 empezó flojo, pero empezó a remontar después, 8 y 9. Cuando yo le dé Enter, ahí me empezó a mostrar, ¿no? Me tendría que haber puesto el cartelito con el alumno, ¿no? Pero bueno, me mostró el contenido del arreglo ahora. Estos tres mostrar. 9,67, que era el primer caso, vamos a hacer así, que es del primer alumno. Esto es con suspenso, el PCI te muestra esto. El segundo alumno sacó promedio 5 y el tercer alumno sacó promedio 7,67 por estas 3 notas. Pero este es el contenido, lo que está guardado dentro del arreglo. A partir de ahí podemos seguir trabajando con esos promedios. Vamos a ver un algoritmo, no en este primer cuatrimestre, porque ya no alcanzan las clases, cómo se ordenarían, cómo se buscaría un determinado valor, si está dentro de un determinado rango, y así, sucesivamente. Profe, yo sé que usted muere de ganas de decirle a Ray. Bueno, entonces, alumno, vamos a poner acá el cartelito un poco más prolijo, lo probamos de nuevo y ya está. Alumno y promedio este. No afecta nada esto, ¿no? Pero bueno, es como una cuestión de estética. Entonces vamos a poner acá. ¿Se acuerdan que habíamos puesto 10, 10, 9? Este había sacado 5, 5, bueno, vamos a poner un 6 en la última nota para que no sea tan malo. Y era 6, 7 y 10. Y ahí están los 3 promedios, ¿no? El 9,67 para el alumno 1, que me quedó pegadito. Este 5,33. Este iría recuperatorio, ¿no? En el caso de lógica. Y este último, 7,67. El alumno 1 y el 3 aprueban lógica. Así que repiten esta nota en el segundo parcial. Bueno, ¿se entendió? ¿Cómo funcionan los arreglos? Bárbaro. Muy bien. Sí. Y bueno, ya que estamos, vamos a aprender otra cosa. ¿Qué hora es? Fíjense la estructura que tiene esto, que tiene toda una carga de datos por acá, que algo parecido, algo ya lo habíamos adelantado en la clase pasada, y tiene todo un mostrado de datos, una parte de muestra, como que tiene 2 bloques el programa este, ¿no? Vamos a sacar esto. Tiene toda la carga de datos acá, y se cargan. Básicamente lo que se carga es el arreglo, es lo que nos interesa acá, cargar. Y después lo mostramos al contenido del arreglo. Tiene como 2 grandes bloques el programa. Entonces, la clase pasada o la anterior, alguien me preguntaba cómo hago para imaginarme desde el principio lo que tengo que hacer y después no olvidarme de nada. Bueno, una manera que se podría hacer es decir, ir pensando las variables que voy a usar, eso lo podemos hacer, y decir, bueno, voy a tener acá que cargar datos. Y después de cargar los datos, voy a mostrar el resultado. No usen palabras reservadas, ¿no? Serían como dos módulos o 2 bloques de código. Y le voy a dar un nombre. ¿Qué es lo que va a hacer cargar datos? Bueno, ese submódulo o ese subprograma, ese bloque de código, lo pueden escribir arriba del programa o abajo. Ahora lo voy a hacer abajo.
Y en la mayoría de los lenguajes, digamos, teóricamente, en el pseudocódigo uno puede hablar de procesos, de hecho acá está, procesos, o subprocesos, ¿sí? O funciones. Muchos lenguajes trabajan solo con la palabra función, como JavaScript, o el lenguaje C, o PHP, o Java. Entonces nosotros vamos a trabajar con la palabra función, así no se confunden tanto, y tenemos que definir qué es lo que hace el programa acá adentro, porque esto es como un enunciado, como un título, nada más que lo definí en 2 bloques. Yo sé que voy a cargar los datos, o le puedo decir cargar los promedios, para ser más específico, ese es un nombre que uno le da. Cargo los promedios, y después voy a mostrar los promedios. Eso es lo que tiene que hacer básicamente mi programa. Entonces, cuando el programa principal, que es este que está acá, entre algoritmo y fin algoritmo, encuentra una llamada, empieza a buscar dónde está y qué hace cargar promedios. Entonces lo tenemos que definir. Y tenemos que poner función, el mismo nombre, cargar promedios. Por ahora no le mandamos nada, no se están conectando, simplemente se conectan a través del nombre. Y fíjense que es una estructura nueva de control, pero es como vamos a agrupar una serie de acciones. ¿Por qué usamos un programa? Por un lado, para que sea más fácil de entender a primera vista, porque los programas van a empezar a crecer, ¿no? Podemos llegar a tener cientos y cientos de líneas de código. Entonces lo vamos dividiendo en partes manejables, como la teoría de sistemas. Y cada una de esas partes cumple con una determinada misión, un objetivo dentro del programa. El año que viene, cuando vengan programación orientada a objetos, el criterio es el mismo. Una función, van a ver que después ustedes van a armar como un agrupamiento, una clase de código, y que tiene determinadas operaciones. Ahora lo estamos haciendo con el paradigma imperativo estructurado. Entonces encuentra el nombre cargar promedio y viene y se fija acá. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, ya como ya lo tenemos programado, sé que tengo que hacer todo esto. Básicamente, cargar las notas, de las 6 notas de parciales de cada uno de los alumnos, e ir almacenando esto en algún lado. Ahora vamos a ver cómo hacemos para compartir la información. Y por otro lado, vamos a tener, si así como tenemos cargar promedios, vamos a tener uno que se llame mostrar promedios. Entonces el programa empieza a quedar cada vez más sencillo. Así estaría bueno, ¿no? Hacemos uno que diga cargar promedio, otro que diga mostrar promedio, y después ustedes se lo dan a otro. Entonces cuando trabajan en grupo, dicen, yo hago el programa principal, y le dan todo el trabajo al resto, ¿no? Vos hacés la función cargar promedio, y vos hacés la función que le pusimos ahí, mostrar promedio. Y el que le toque hacerla se la tiene que rebuscar, ¿no? El que va leyendo el código acá empieza a entender, más allá de que hizo un relevamiento previo y una explicación y demás, sabe que tiene 2 módulos principales de este programa, que nosotros lo llamamos con la palabra reservada función, y después cada uno de ellos lo vamos a ver en detalle. El función promedio es más fácil, ¿no? Porque lo único que tiene que hacer es mostrar los 75, o en este caso los 3 alumnos previamente calculados. Pero primero se tuvieron que cargar y calcular los promedios, y después los mostramos. Los programas se ejecutan desde arriba hacia abajo, se definen las variables, ahora vamos a ver acá, vamos a hacer un pequeño cambio. Llega la función, a la llamada, cargar promedios, encuentra que esto es un subprograma, y lo empieza a buscar. Lo tiene que encontrar, lo ejecuta, cuando termina la función, el control del programa vuelve hacia acá, y sigue por este lado. Y encuentra otro subprograma, lo ejecuta, y después llega acá y termina. Pero el control principal siempre lo tiene este programa, que es el programa principal. ¿Hasta ahí me fueron siguiendo? Profe, ¿y en pseudocódigo no hace falta los paréntesis para los parámetros? Falta acá acomodar esto, falta que tenemos un error acá, pero hay una introducción. ¿Por qué usamos un programa? Para hacer más entendible un problema complejo, porque esto empieza a crecer tanto que ya es muy difícil empezar a leer muchas, cientos líneas de código todas seguidas,
Y porque además vamos a ver que muchos de estos subprogramas después los podemos reutilizar. A veces vamos a calcular algo, armamos una función que calcule algo y lo devuelva, pero ese cálculo lo podemos reusar muchas veces dentro del programa o incluso en otros programas. Pero el código es el mismo. Entonces, por una cuestión de reuso y por una cuestión de facilidad de lectura y de mantenimiento posterior, de entender lo que hace un programa, uno empieza a trabajar así. Se llama como una estructura descendente. Este es como sería la parte de arriba del organigrama y acá va llamando a cada una de sus funciones y en algún momento no me voy a zafar de tener que hacerlo, de programarlo. Entonces, el objetivo sería cargar los promedios y fíjense que acá tengo el cálculo. El uso de la variable acumulador, acá que voy poniendo en 0. El uso de la variable i y de esta variable j. Y de la variable nota. ¿Las necesito usar en el programa principal y en la función mostrar o son exclusivas de cargar promedio? No, son exclusivas. Entonces, lo ideal sería, cuando nosotros empezamos a programar, esto es una introducción, no se vayan a agarrar insomnio toda esta noche, en la clase que viene vamos a seguir avanzando en esto, es que yo encapsule dentro de las funciones las variables que se llaman variables locales, las que voy a usar localmente dentro de la función, pero que no le interesan a otra función, ni tampoco al programa principal. Porque el objetivo de función cargar promedio es llenar el arreglo, ¿no? Entonces yo podría hacer esto. Esto que está acá, lo sacamos y lo pongo acá. I, J, nota y acum, son todas las variables que las estoy usando acá, serían se llama scope o alcance. El alcance es local. La variable local significa que tiene vida solo en la función. Una vez que llegue acá, a fin función y terminó, estas variables se destruyen y vuelan y liberan la memoria RAM. Y la dejan liberada y con mucho más espacio para que otras funciones u otros programas sigan trabajando. Entonces, cuando nosotros trabajemos con mayor cantidad de variables locales, quiere decir que estamos haciendo mejor las cosas, porque va a ser un programa mucho más ágil y más rápido, y va a estar liberando muchos recursos de memoria permanentemente. Por eso cuando ustedes tienen un celular medio chiquito de memoria RAM, si la aplicación hace muchas cosas, va a andar muy lenta. O las PC cuando se empiezan a quedar muy viejas, están lentas. Bueno, si usásemos muchas variables locales en todas las aplicaciones, no tendríamos tantos problemas. Se denomina local porque desde acá, desde el programa principal, que es donde empieza todo programa, y termina, nada más que acá estamos haciendo llamadas a subprogramas, no se ven estas variables, no las puedo acceder, ni sé que existen, ni sé qué contenido tienen, ni de otra función tampoco, porque i, j, nota y acum son propiedad de cargar promedio. Cuando termina esto, yo llamo a mostrar promedios. Y acá tengo lo mismo, pero solamente para la variable i, ¿no? Esta variable i que está acá, puedo decir que es solita, sirve para esta función. No es la misma que esta i, es otra, pero es local. Una vez que termine la función, la i desaparece. Pero sí tenemos una variable, justa la más importante, que acá nos quedó esto sin necesidad, que es esta justamente. Yo necesito que todo lo que se calcule acá se siga viendo del programa principal, que se lo mande a mostrar promedios, porque lo necesita. Este promedio que está acá y todos esos promedios calculados adentro del arreglo, no quiero que se pierdan, porque justamente es el intercambio de información que yo quiero hacer entre estos dos módulos. Por eso lo defino acá, en este programa principal. Por lo tanto, si yo quiero que cargar promedios, si bien va a trabajar con sus variables locales, exclusivas, una vez que termine, todo lo que llenó acá, me lo devuelva. Entonces ahí existe un nuevo concepto cuando trabajamos con funciones o subprogramas que se llaman parámetros. Entonces yo le quiero pasar este parámetro, este que está acá, y se lo paso
no con la dimensión, ¿no? Le paso la variable promedios y se lo paso a la función cargar promedios. Cuando cargar promedios lo recibe, parece que no le gusta el espacio. Cargar promedios. Bueno, ya vamos viendo los errores, ¿no? Acá lo tenemos que recibir. Y lo podemos recibir con el mismo nombre o con otro nombre, como ustedes quieran. Y le podemos decir, vamos a poner el mismo nombre por ahora. Pero estamos recibiendo el promedio que le estoy mandando. Ahí se le fue el error. O sea que viaja esta estructura de datos, que no es más que un conjunto de celdas almacenadas en la memoria, que se llama promedio, se la paso para acá. Porque yo quiero que acá adentro se calcule. Cuando termina, este promedio que yo calculé acá, en realidad, este lo va a ver. Esta clase que viene vamos a ver un poquito más lo del pasaje por valor y por referencia, pero esto al ser un arreglo va a andar bien. Confíen. Una vez que terminó esta línea de programa, que básicamente le transferí el control a la función, cargó todo esto, y como me conecté y le pasé promedio, acá adentro promedio se llenó, este promedio lo sigo viendo desde acá. Siempre fue la misma estructura de datos, ¿no? Esta variable, que le transferí, le transferí su contenido, se cargó acá y de acá lo sigo viendo. ¿Qué le debería mandar a mostrar promedio para que esto se pueda mostrar? Y recibirlo de este lado. ¿Y? Y no existe I acá. ¿Cuál es la única variable que existe acá? Promedios. Promedios. No hay manera de errarle, ¿no? Le tengo que mandar los promedios, pero ¿qué es lo que definí acá? Y que se cargó acá. Porque yo le mandé toda esta línea, llamé a esta función y le pasé promedios. Acá lo recibí, lo cargué, volvió el control del programa acá, y ahora lo tengo que mostrar, pero le tengo que pasar esta información. Porque esto no la ve, sino, porque son compartimientos estancos. Por lo tanto, acá lo voy a recibir. Vamos a ponerle el mismo nombre. Y vamos a hacer el cambio de cambiarle de nombre. Quiero ver cómo funciona acá PCIN con esto. Y las crucecitas rojas por lo menos desaparecieron. Bueno, ¿entendieron lo que estamos intentando hacer? Un problema que empezó van a ser cada vez más complejos, los problemas más largos, lo redujimos a 3 líneas de código. Definimos un arreglo, que es lo que aprendimos hoy justamente, llamamos a un módulo, un subprograma, que lo definimos como función, para que haya más compatibilidad con el lenguaje que después vamos a ver en el segundo cuatrimestre, en detalle, para que me cargue este arreglo, y después llamamos a otro módulo para que me lo muestre. Y entonces, bueno, ese programa que empiezan a quedar de decenas y decenas de líneas de código empieza a quedar más acotado. Y ya sé la estructura general. Después, bueno, me empiezo a centrar en la complejidad de cada uno. Incluso, por supuesto, que puede haber módulos que se llamen a módulos y así toda la jerarquía que ustedes quieran, a medida que les empieza a crecer en complejidad de los algoritmos que queremos resolver. Una vez que termina esta función, me va a pedir todos los datos porque va a hacer lo mismo que lo otro. Va a quedar lleno las 3 casilleros de promedio con los promedios calculados. Vuelve el control acá arriba, llamo a otro módulo y lo muestro. A los fines de ejecución tiene que ser exactamente lo mismo, si no metimos la pata en ningún lado, pero a los fines de mantenimiento posterior y comprensión de lo que hace el programa, empieza a ser cada vez más mantenible, por la forma en que uno lee qué es lo que hace el programa y después se va poniendo en detalle con cada uno de ellos. Y empieza a aparecer el concepto del módulo, que ya lo llamamos función, que es un subprograma, una parte del programa encapsulado, las variables locales de cada una de esas funciones, que tienen vida solamente dentro de la función, y necesito intercambio de información, o sea que esta variable que está acá la tengo que llamar a este subprograma y mandarle la información, y acá lo estoy recibiendo. Este es el que envía la información y este que lo recibe. El que envía se llama parámetro real, tiene que ser una variable, puede ser una constante, puede ser una expresión, después vamos a ir viendo distintas variantes, pero tiene que ser algo que esté definido acá.
No puedo mandar algo de otro módulo porque no lo ve. Y el que recibe, en este momento, va a tener el comportamiento como si fuese una variable de la cual fue llamada. Está recibiendo la información. Con la particularidad de que en este caso, y después vamos a ver por qué la clase que viene, los cambios que yo le haga a esta variable, acá se llama parámetro real, y acá se llama parámetro formal, porque lo recibe, los cambios que yo le haga a esa variable en realidad son los mismos que le estoy haciendo a esta variable del programa principal. Por eso después le vuelvo a transferir esa misma información, pero ya no es el arreglo vacío que está acá, sino que es el arreglo que está cargado a través de esta función. Cuando el otro módulo, el otro subprograma, esta función mostrar promedio, recibe acá en esta variable, lo que yo le envío es la misma que fue previamente cargada. Si midiésemos la memoria RAM y la abrimos y miramos con una lupa, vamos a encontrar siempre solamente una variable acá, siempre activa, con 3 posiciones, que es donde vamos a cargar los promedios. O 75, después si lo cambiamos, para que siga funcionando. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿ustedes quieren que lo ejecute? Para ver si funciona, vamos a ver. Explotaba todo. Bueno, llegamos hasta acá. ¿Dónde está alumno número 1? ¿Por qué salió ese cartel? Está por acá, ¿no? Acá si ustedes lo marcan, les marca de este lado, ¿no? O sea que llegó hasta acá, el programa. Empieza siempre por el programa principal, declaró la variable, la declaramos, la dimensionamos, en este caso el arreglo unidimensional de 3 posiciones, llamamos al módulo cargar promedios, le pasamos esta variable, ahora está vacía en este momento, todavía sigue vacía acá, se ejecuta esta función, declaró estas variables locales, entramos al para, con i de 1 a 3, el acumulador está en 0, y llegó hasta acá. Y el i está en 1. No, llegó hasta acá, hasta este. Estamos acá en leer nota, en la línea 17 estamos. Puso alumno número 1, entró al segundo para, esto ya lo vimos y funciona. Y estamos con la lectura de la primera nota. Entonces ponemos la primera nota y vamos a empezar a iterar acá adentro, de este para. Esa es la estructura de control que ya las vimos. 10, 10 y 9. Sabemos que esto da un promedio 9, 66, 6, 6, 7. Pero estamos en las 3 notas del primer alumno. Cuando salgamos de acá, se llenó la primera fila, o la primera posición, la posición 1 del arreglo. Y dio la vuelta y ya estamos con el alumno 2 y empezamos con las 3 notas, ¿no? El 5, el 5 y el 6, por ejemplo. Y hace lo mismo. Y va a llenar la posición 2 del arreglo, ese arreglo que está definido acá, y yo se lo pasé como información porque necesito seguirlo trabajando del otro lado. Y después, yo no me acuerdo que habíamos puesto 7. Uy, puse un punto. Bueno, tengo que empezar de nuevo, porque puse 7 puntos y estoy esperando un entero. Vamos de nuevo. Pero ya la explicación ya la tiene. Entonces vamos a poner 10, 10, 9, 5, 5, 6, ya habíamos puesto. Y el tercer alumno le vamos a poner 7, 7, 8. Así nos da con decimales. Y ahí se van a llenar, se ejecuta esta función, se llena el arreglo, termina la función, estas variables acá locales se destruyen, todas, excepto esta, ¿no? Porque está haciendo de pasaje de datos, ¿ves? Pasaje de parámetros. Y se va el control, viene a la línea 4 y pasa a la línea 5, como todo programa se ejecuta de arriba hacia abajo. Llama hasta otra función y le pasamos el arreglo. El arreglo que sabemos que funciona, porque antes estaba bien calculado, y tiene los 3 promedios calculados. Este es más fácil, lo único que tiene que hacer es recorrer de 1 a 3 y mostramos. Pero mostramos este arreglo, que fue el que definimos acá arriba y el que lo calculó esta otra función. Y ahí está. ¿Podría, profe, copiar el test? Buenísimo. Sí, ya sabes, ¿viste? Como ya nos conocemos. Vamos a hacer Sí, igual todo esto después tuve la clase, profe. ¿Cómo? Tuve la clase después. También, sí. Después también les puedo ofrecer algún servicio de café en delivery, ¿no? Lo que ustedes quieran, ¿eh?
Les grabo la clase, se la subo a YouTube, les copio acá el código. Bueno, ahí les pasé. Igual después todo esto que vamos haciendo, yo por ahí me lo voy guardando y después se los voy a copiar en el Google Drive, en una carpetita donde tengan los ejercicios resueltos, los que fuimos haciendo en clase también. Así lo tienen. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, sí. O sea que hoy vimos 2 temas nuevos. Hasta acá no vamos a ver más temas nuevos. Con esto, en la clase que viene vamos a seguir practicando con esto. Ustedes traten de practicar, a ver si van a empezar a renegar con esto, principalmente esta parte, que es la que vamos a ver en detalle, las variantes que hay y los tipos de pasaje de parámetros que existen, para ya terminar de cerrar estos temas. O sea, lo único que tienen que hacer es practicar. Tienen la práctica esta, la práctica 3, que ya la vimos. Sí, igual queda el ejercicio largo del 7, que estaría muy bueno probarlo con ese nuevo que nos enseñó el arreglo. Háganlo con lo que venían practicando hasta ahora, y van a ver que bastante más, aparecen varias líneas de código. Bueno, ¿qué pasa si intentan meter un arreglo por ahí? O si lo empiezan a intentar dividir en módulos para que no quede tan largo la codificación. Y no se preocupen si no les sale, porque van a renegar un poco y hay que tener en cuenta algunas cuestiones, más que nada con el pasaje de parámetros, y eso es lo que vamos a ver en detalle en la clase que viene. Vamos a hacer este y alguno más de la otra práctica, para seguir practicando la parte de arreglo, si se presta para eso, y más que nada la modularización de los programas y el pasaje de parámetros. Profe, una consulta, que no sé si ya lo dijo, pero por si acaso le vuelvo a preguntar. ¿El parcial es cámara on y micrófono encendido? Sí. Bueno, esperen, ahí ya terminamos la clase acá, ahí lo corto.